Para expertos, el teclado es sin duda el medio más poderoso y rápido para navegar por Android Studio. Selecciona el menú Navigate desde la barra de menú principal para inspeccionar sus contenidos. Nosotros vamos a pararnos en ver sus ítems más importantes. Como ya sabemos, los menús en Android Studio son contextuales, así que cambian según lo que tengas seleccionado. Pero aquí puedes ver una tabla con los fundamentales. Empezamos con Select In, porque una de las mejores características de Android Studio es que la navegación es bilateral en ambos sentidos. Veamos cómo navegar por varias ventanas herramienta desde el editor. Para hacerlo, el cursor tiene que estar dentro del editor. Entonces, cuando dentro del menú Navigate ya puedes ver cómo tenemos aquí Select In activado, así que podemos, teniendo aquí el cursor, pulsar Alt más F1, que lo que hace es activar el menú Select In Context, que contiene varios ítems del menú, entre de los cuales, como puedes ver, se incluye Project View, favoritos, estructura de archivos, etc. Si pulsamos en Project View, por ejemplo, observa cómo inmediatamente la ventana herramienta Project se convierte en activa y el archivo correspondiente a la pestaña activa del editor es el que aparece ya destacado y cualquier directorio dentro del que se encuentre ya desplegado. Ya comentamos que los proyectos Android suelen tener una gran cantidad de archivos, assets, imágenes de otro tipo, así que poder usar Select In está entre las habilidades más importantes que debemos conocer para acceder rápidamente a una estructura de directorios. En segundo lugar, la acción class, que nos permite navegar a una clase Java particular. Importante tener en cuenta que esta acción solo busca archivos fuente Java o clases internas de archivos, pero que sean Java. El atajo de teclas es Control N. Aquí tenemos abierta la ventana. Vamos a empezar, por ejemplo, a escribir add, y Android Studio ya ha indexado todos los archivos de nuestro proyecto y nos irá proveyendo con una lista de posibles coincidencias. Aquí tenemos la coincidencia destacada, en este caso Main Activity, así que lo que tenemos que hacer es pulsar para entrar directamente en el archivo Main Activity Java. En este caso ya era el que estaba seleccionado, pero si no estuviera aparecería. Lo puedes ver aquí, en este ejemplo tenemos otro archivo XML seleccionado y utilizamos Control N y al pulsar observa cómo se nos activa Main Activity Java. La acción File nos permite navegar a cualquier archivo en nuestro proyecto. Si estamos buscando un archivo XML, por ejemplo, esta es la acción que tendremos que usar. Lo abrimos y vamos a volver a escribir como antes, pero observa como ahora, como no solo sobre unos archivos Java, aparece tanto Main Activity Java como Activity Main XML. Podemos seleccionar cualquiera de ellos y convertirlo en el activo. La acción Line, Control más G, activa una caja de diálogo que nos permite navegar a una línea o a una columna particular de nuestro archivo fuente. Al abrirlo aparecerá la línea y columna en la que se encuentra en ese momento el cursor. Si escribimos un número entero, o por ejemplo 16, y pulsamos OK, observa cómo se localiza en una línea. Pero podemos también indicar la columna, con lo cual será el punto en el que aparezca cuando seleccionemos. Seguimos con la acción Related File, archivo relacionado, que es uno de los comandos más útiles en Android Studio. Los proyectos Android en general suelen tener un montón de archivos relacionados. Por ejemplo, cualquier Activity Android simple va a tener como mínimo un archivo Layout XML, que será donde se renderice, y un archivo menú XML, que renderizará el menú de la Activity. Así que para todos tendremos que tener este tipo de relaciones. Cuando trabajamos con fragmentos, esta complejidad lo que hace es incluso aumentar. Ya hemos visto cómo agrupar archivos relacionados mediante el uso de favoritos. Aquí tenemos abierto, por ejemplo, Main Activity Java, que está relacionado con Activity Main XML. Si tenemos seleccionado el archivo Java y pulsamos las teclas, como decíamos, Control Alt e Inicio, inmediatamente se abre, en este caso al ser 1, el archivo relacionado Activity Main XML. La Edit Location es una acción que nos permite acceder inmediatamente al último punto del archivo que hayamos editado, y podemos hacerlo reiteradas veces e ir hacia atrás al punto de las últimas ediciones. Vamos a llevar a cabo alguna edición en el archivo, por ejemplo, modificamos aquí y ahora el cursor lo tenemos en otro punto cualquiera, y con el uso de esas teclas, Control mayúscula retroceso, observa cómo inmediatamente se coloca el cursor. Si tuviéramos más ediciones podríamos seguir pulsando. Seguimos con Type Hierarchy, porque ya sabemos que Android usa Java
Java, un lenguaje de programación orientado a objetos, y uno de los puntos clave en este tipo de lenguajes es la herencia, lo que facilita la reutilización de código y el polimorfismo. Con el archivo main_activity Java seleccionado, vamos a pulsar control más H y observa cómo se nos abre inmediatamente la ventana herramienta de jerarquía. Se trata de una serie de objetos en cascada con los que podemos llevar a cabo un seguimiento de todos los progenitores, de todos los objetos en Java. Desde luego esto solo funciona cuando el archivo que esté activo sea un archivo Java. Y por último, la acción declaration, que nos permite saltar a la definición original de métodos, de variables y de recursos. De nuevo nos situamos en main_activity Java, y aquí en cualquiera, por ejemplo aquí en el método setContentView, sitúate donde está el método y pulsa control B. Observa cómo inmediatamente se nos ha abierto el archivo en el que está definido, que forma parte de una superclase de main_activity.